Hola gente, siendo el cáncer una de las enfermedades con mayor incidencia y sobre todo con mayor mortalidad, la aplicación de los metales a combatir esta enfermedad es obviamente muy importante. Los complejos de platino en particular aprovechan la capacidad de formación de enlace coordinado con las bases nitrogenadas del ADN para producir una distorsión en la estructura que implica la replicación, la duplicación y la reparación del ADN dañado. Entre los objetivos que tiene que cumplir la droga, aparte de una efectiva efecto terapéutico, valga la redundancia, es por ejemplo disminuir los efectos secundarios que se derivan en gran parte de la falta de selectividad de estos fármacos, disminuir así las dosis que son necesarias para la actuación, aumentar el rango de tipo de tumores en los que puede actuar o aumentar la aceptación por los pacientes, por ejemplo, mediante su administración oral. La actividad de los complejos de platino fue descubierta de forma azarosa cuando se estudiaba el crecimiento de bacterias en presencia de campos eléctricos. Se colocaban electrodos de platino para aplicar un campo eléctrico en un cultivo. En este cultivo había aniones cloruro y también sales amoniacales. Se observó que se producía una elongación de las células bacterianas y además una muerte celular, un efecto antibacteriano. El platino lo que ocurría es que reaccionaba con el cloruro y el amoníaco presente en el medio, en ese campo eléctrico, a pesar de ser un metal relativamente inerte, formando una serie de complejos distintos que interaccionaban con el ADN celular. Esto es lo que dio pie a que posteriormente se pensara que se podía utilizar para terapia contra el cáncer. Esta hipótesis fue demostrada mediante una serie de experimentos y finalmente, después de pasar las pruebas correspondientes, fue aprobada por el FDA y es utilizada actualmente para cáncer, por ejemplo, de pulmón o de vejiga. El más activo de los compuestos detectados es el cisplatino. Es un complejo plano cuadrado donde el platino está en estado de oxidación 2, es un complejo por tanto D8 en donde hay dos ligandos amino y dos ligandos cloruro, los cuales tienen distinta labilidad. Los cloruros son mucho más lábiles. Es muy importante también que la configuración de estos ligandos sea cis. La configuración trans prácticamente no tiene actividad y esto vamos a ver que tiene también una explicación en base al mecanismo de acción que tienen estos complejos. El cisplatino se administra por vía parenteral, ya que por la vía oral se produciría hidrólisis de los complejos. Además, se suele emplear combinadamente con otros anticancerígenos como puede ser la bleomicina o la doxorubicina. Además de estos fármacos, se suele emplear quelatante y diuréticos para facilitar su excreción. El cisplatino, una vez en el torrente sanguíneo, se distribuye tanto a células normales como a células cancerígenas. No obstante, en las células cancerígenas el efecto es más significativo porque su velocidad de replicación es mayor, pero de todas formas produce en ambos el efecto. Es por eso que se producen efectos secundarios, así como también por el efecto negativo que se produce en las células tanto del hígado como del riñón, que son los métodos que tienen de eliminación y excreción. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las células cancerígenas son capaces de desarrollar mecanismos de resistencia al efecto que produce el platino, como vamos a ver más adelante. El complejo del cisplatino, a pesar de ser un complejo neutro, es un complejo que es relativamente soluble. Vemos aquí su estructura, vemos los dos cloruros en posición cis, ¿de acuerdo? Y este complejo, al ser pequeño y neutro, puede atravesar fácilmente las membranas celulares. Una vez dentro de la célula, debido a la menor concentración de iones cloruro, este cisplatino presenta sustitución de ligandos en las posiciones de los cloruros.
siendo intercambiados por ligandos acuosos. Estos ligandos acuosos son los que van a reaccionar posteriormente con las bases nitrogenadas. En particular, el cisplatino tiene gran afinidad por las posiciones N7 de la guanina, en donde hay un nitrógeno con un par de electrones desapareados. Es importante la situación en posición cis de los ligandos del cisplatino, porque esto es lo que le permite interaccionar con bases nitrogenadas que están cercanas. Ya pueden ser consecutivas, ¿de acuerdo?, que estén cercanas en posición o incluso que estén en distintas hebras. Cabe resaltar que la baja habilidad de los ligandos aminos son importantes para mantener durante todo este proceso las posiciones cis de los ligandos que van a reaccionar. Esta unión produce una distorsión en la estructura del ADN, que además es estabilizada por puentes de hidrógeno que se establecen entre los grupos aminos y los grupos fosfato del ADN. Esta distorsión impide tanto la duplicación como la reparación del ADN, así como la transcripción de ADN a ARN. Esto detiene el ciclo celular y finalmente produce la muerte de las células cancerosas. No obstante, debido a la falta de selectividad, también afecta, como hemos dicho antes, a células normales, lo cual es una de las fuentes de los efectos secundarios. Por su parte, las células tumorales desarrollan mecanismos de resistencia que son la razón por la que el cisplatino es administrado de forma continua con otros anticancerígenos o con otras terapias como puede ser la radioterapia. Entre estas estrategias están la variación de la permeabilidad celular. En todos los casos se va a relacionar con sobreexpresión de alguna proteína, en este caso sería una proteína transmembrana que aumente la efusión del fármaco desde el interior de la célula. Sobreexpresión de proteínas reparadoras del ADN, también puede ser sobreexpresión de telomerasas, que son proteínas que aumentan el largo de los telómeros, que son secuencias de ADN situadas a los extremos de los cromosomas y que las protegen. Además, estos telómeros tienen un alto contenido en guanina, con lo cual el platino va a tener una afinidad por esta secuencia. Y por último, también especies que puedan secuestrar al cisplatino. Entre ellas están las metalotianinas, que ya hemos visto que tienen acción en el secuestro de cationes metálicos, o por ejemplo una molécula, un ligando en realidad natural, que es el glutatión, que es una secuencia de cisteína, glutamato y glicerina que permite el secuestro del platino. Dado el éxito que tuvo el cisplatino, se han desarrollado diversos fármacos de segunda generación. Ahora ya se está desarrollando la tercera. Entre los complejos que se han desarrollado, quizá el más importante es el carboplatino, que tiene un ligando bidentado, con lo cual se modifica la cinética de reacción del complejo, haciendo que sea más lenta la cinética y que además tenga una menor reactividad con proteínas que están en el medio celular y que son parte del proceso de toxicidad del fármaco. Otros complejos que se han desarrollado es, por ejemplo, el oxaliplatino, que tiene acción específica en cáncer de colon. Se utiliza en terapia combinada junto con el fluoracilo y con el ácido fólico. Y, por ejemplo, el nedaplatino, que es un complejo que también tiene un ligando bidentado y que presenta también un menor daño nefrológico. Pasando ya a otro tipo de complejos, tenemos el caso del triplatino. Vemos que este complejo ya no tiene ligandos cloro, sino que tiene solamente amino y están unidos a su vez por cadena de exilamino. Este
complejo reacciona de una forma un poco distinta a la que hemos visto para el cisplatino. En este caso lo que se establecen son puentes de hidrógeno entre los ligandos amino y los grupos fosfatos del ADN. Esto hace que se puedan situar a lo largo, por ejemplo, del surco menor, interaccionando con los grupos fosfatos que están más expuestos, distorsionando la estructura y produciendo así una inhibición de la transcripción y la replicación del ADN. Otra estrategia que se está siguiendo para incrementar la efectividad de los fármacos basados en el platino y en general para los fármacos anticancerígenos es acoplarlos a bien anticuerpos, bien moléculas cuyos receptores estén sobreexpresados en las células cancerígenas, como pueden ser receptores de transferrina o receptores de ácido fólico, etc. La unión puede ser de muy distintas formas, puede ser que se produzca a través de una cadena orgánica, puede ser que se incorporen los fármacos en nanoportadores y que después se incorpore el anticuerpo en superficie, o que directamente se una mediante enlaces metálicos la droga al anticuerpo, etcétera. Pero en todos los casos lo que se busca es una mayor localización de la acción anticancerígena. Por último, les quiero destacar otros tipos de metales que se están utilizando en la acción anticancerígena. Todos estos metales casi están en etapa de desarrollo, no están todavía siendo utilizados clínicamente. Hay análogos del platino que se están usando con titanio o con oro. Después hay algunos compuestos que lo que buscan es utilizar la inserción de moléculas orgánicas que ya han visto en el desarrollo de la interacción entre complejos y el DNA, y aprovechar una acción, digamos, de fotoquímica, como puede ser en el caso de los complejos con rutenio. Pero les quiero destacar en este caso una aplicación que no sería el fármaco o un complejo directamente, sino que es un fármaco que se une a un metal ya dentro del sistema biológico, y es la bleomicina. La bleomicina se une al hierro que ya está presente en el cuerpo, en la célula, formando una especie que es capaz de producir una química Fenton. Es capaz de producir especies reactivas de oxígeno que posteriormente van a reaccionar con el DNA, produciendo bien la oxidación de las bases oxigenadas o bien la ruptura de la cadena de DNA, y produciendo así la acción anticancerígena. Vemos así una estrategia distinta a la del platino. Aquí no se trata de una reacción y una unión a las bases nitrogenadas o al DNA, sino más bien una acción de ruptura del DNA por la reactividad propia del complejo. A modo de resumen, hemos visto la importancia de los complejos cisplatinos en la terapia contra el cáncer. Hemos visto su estructura de complejo plano cuadrado con ligandos cloruros en posición cis que tienen una alta labilidad, que se pueden unir con la guanina en posiciones N7 debido al par de electrones libres, que tienen que unirse por dos sitios en bases que pueden ser consecutivas, alternadas o incluso en cadenas distintas. Y después hemos visto complejos de segunda y tercera generación, los nuevos complejos que se están sintetizando a partir de esta idea, con el carboplatino y el netaplatino, que ya están en uso clínico, otros mecanismos de interacción como el del triplatino, otros metales como puede ser el titanio o el oro que se están investigando también, el acoplamiento con agentes que puedan producir una localización de la acción, y por último hemos visto un ejemplo de otro tipo de interacción que es el de la bleomicina, otro tipo de mecanismo de reacción, que en este caso se trata de una química tipo Fenton que produce una oxidación en la base y una ruptura de la cadena de ADN. Bueno, con esto terminamos la parte del uso de metales en medicina y pasaremos a ver el uso de los compuestos inorgánicos en radioterapia y en imágenes de RMN.